Esta mañana vamos a empezar, porque este es un tema un poquito, tiene varias aristas. Se llama el rol del cristiano en nuestro mundo. Prácticamente el mundo cada día está peor, todos lo sabemos. Hay tantas cosas malas que están sucediendo y es una de las profecías de los tiempos finales, que la maldad se iba a multiplicar, que el amor de muchos se iba a enfriar también, o sea, personas que incluso han conocido al Señor y se van enfriando. En fin, no pinta a que la cosa va a estar mejor hasta que el Señor ponga orden directamente, que es parte de lo que hemos estado estudiando ahorita en el libro de Apocalipsis prácticamente. Sin embargo, eso no nos quita que hay un rol que debe jugar la iglesia cristiana en el mundo actual. Y entre ellos vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de la iglesia como sal, como luz, la iglesia como testigo, la iglesia como atalaya y la iglesia y la iglesia como embajadores. Esos son los temas que vamos a estar tratando, cómo tiene relación cada uno de estos aspectos con el mandato del Señor. Hay dos porciones en dos de los evangelios que nos hablan de lo que se llama la gran comisión. Cuando Jesús habló a los discípulos y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y en otra porción también lo menciona con diferentes palabras, pero le llaman la gran comisión porque es la responsabilidad que el Señor dejó sobre la iglesia. Y hay varias cosas que vamos a hablar de esto. En el libro de los Hechos, en la iglesia de Antioquía, donde estaba enseñando Pablo y Bernabé, fue donde la palabra nos dice que por primera vez les llamaron cristianos a los seguidores del Señor, a los discípulos, y el nombre literalmente significa pequeños ungidos. Recuérdense que Cristo es ungido y lógicamente expresa que el cristiano es un reflejo de Cristo. O sea, el apóstol Pablo hacía un reto que es bien delicado, hacía ser de imitadores de mí. Eso es ser un verdadero cristiano, o sea, alguien que se atreve a decir, mire, imíteme, esa es la realidad, sea como yo. Y en Juan 20:21 Jesús les dijo, como me envió el Padre, así también os envío yo a vosotros. Aquí vamos a ver un tema. La persona de Jesús lógicamente cumplió el principal y más excepcional misión cuando vino, que era nuestra redención como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también ejerció un ministerio magistral. O sea, primero trabajó con los discípulos preparándolos para cuando él ya no estuviera, y segundo, prácticamente él enseñó a la gente. Y esa es la parte que le corresponde a la iglesia seguir en el ministerio de Jesús. Claro, la redención, ¿no? Eso es, el Señor lo hizo y lo hizo una vez para siempre, pero la parte prácticamente de ser cristianos es ser un reflejo de Cristo en esta tierra. Es que la gente pueda ver en nosotros, dice la palabra, al Señor y den gloria a Dios por nuestras obras. Cuando la iglesia cristiana cae en un enfriamiento, cae en una situación de que ya no se ve la diferencia entre lo que es cristiano y lo que no es cristiano, empieza a perder prácticamente esa misión que el Señor dejó sobre todos y cada uno de los creyentes. Jesús habló de dos temas muy interesantes en sus sermones sobre lo que es la vida del discípulo. En una, dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Esa fue una advertencia también. Tal vez en nuestros días la sal nos sirve para darle sabor a la comida, pero en las épocas de Jesús no. La sal cumplía una función que era muy importante. Era un preservante, y eso es históricamente
de la corrupción. O sea, no había refrigeradoras, no había donde conservar, por ejemplo, la carne. Entonces lo que hacían es que la untaban de sal para conservarla. O sea, era un preservante de la corrupción. También ayudaba para guardar de la contaminación e incluso tenía una función que era totalmente, ¿cómo se llama?, de curativa. O sea, cuando una persona tenía una herida o algo, le echaban sal de manera que pudiera conservarse sin una infección o algo así. Ahora, en ese sentido es que Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra. La función del cristiano en un mundo de maldad es sobre el tema de que somos preservantes de la corrupción. O sea, nuestra vida, donde estemos puestos, debiera de ser prácticamente un preservante de toda la corrupción que vemos en el mundo. ¿Qué ha pasado? Usted sabe que a través de la historia el enemigo ha atacado de una manera especial a la iglesia, y una de las formas que más efectividad ha tenido es paganizarla. O sea, al principio de la historia de la iglesia, nosotros vemos que hubo mucha persecución, que a los cristianos los asesinaban, que los sacrificaban, hacían muchas cosas. O sea, la persecución era una persecución completamente de matarlos. Pero después el diablo se dio cuenta que era más efectivo infiltrarse en la iglesia y torcer las doctrinas y torcer todo. Incluso dentro de la historia de la iglesia tuvimos periodos, nosotros en América especialmente, donde mezclaron todo lo pagano con la religión, de manera que la gente no sintiera tan difícil la transformación. Prácticamente aquellos que no conocían al Señor podían venir, dizque, al cristianismo, aceptando un montón de cosas paganas. Y hasta el día de hoy tenemos un montón de costumbres paganas que aparentemente están cristianizadas. Hoy en la mañana alguien mandó una de lo que mandan, y hay cosas muy buenas, y claro, quien lo mandó no es cristiano, pero me llamó la atención porque está Jesús en una sala y está en un arbolito de Navidad. Entonces me dio risa porque el arbolito no tiene nada que ver con el cristianismo. Eso viene de otra época, de otro lado, y lo cristianizaron, igual que Santa Claus. Muchas veces la Navidad es Santa Claus, ya no es Cristo. Entonces, todo ese tipo de situaciones que se han ido mezclando, nosotros en nuestra cultura tenemos el famoso Mashimoma, o sea, que es una cristianización de un dios pagano ancestral, y así muchas cosas. Todo eso ha sido una manera de hacer que la sal ya no sirva para nada. Como dijo Jesús, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Entonces hemos tenido como polarizaciones, o una iglesia que se ha vuelto fariseísta totalmente, que todo el mundo es del diablo y solo ellos son de Dios, o tenemos la otra contraparte, una iglesia cristiana paganizada, aceptando un montón de cosas que son del mundo. Entonces tenemos que aprender a tener mucho cuidado con seguir siendo la sal de la tierra, como lo dijo Jesús, y seguir siendo una iglesia que tenga un equilibrio con respecto a las cosas del Señor. No somos fariseos que rechacemos al pecador porque somos enviados a predicar y a ministrar, pero tampoco somos una iglesia que acepta todo el paganismo en nombre de evangelizar. Una vez le dije a alguien que el pescador no se mete al agua para ir a agarrar el pescado, porque este hombre estaba en un proceso de conversión, era alguien que yo conocí hace años, y se iba a meter a la cantina como antes, pero decía: pero ahora ya no tomo, ahora les voy a hablar del Señor. O sea, ¿me entiende cómo vamos mezclando ese tipo de mentalidad con eso? O sea, dije: mira, eso no es así, pues. Es cierto, tenemos que evangelizar y todo, pero no vamos a ir a meter a tantos de pecado a evangelizar. No es así la cosa. Entonces, todo eso ha hecho que fallemos en el ser sal. Ese es el primer punto que Jesús advirtió claro. Vosotros sois la sal de la tierra.
Y claro, hay momentos en nuestra vida, usted sabe que si la sal se pone en una herida o algo, arde. Y hay momentos que hacemos arder a alguien. ¿Por qué? Porque tenemos que ser también en una línea transparente de decir las cosas como son. Esa es la otra fase también de ser sal de la tierra. El otro tema es la luz. En Mateo 5:14, o sea, en el mismo contexto, Jesús les dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros vivimos en un mundo de mucha luz. Lo digo en el sentido literal. O sea, cuando uno vuela sobre Estados Unidos, hay ratos que no mira ningún área de oscuridad. O sea, las ciudades han crecido tanto y se pegan unas con otras, y han sacado fotos de satélite donde lugares como Europa ya casi no se ve manchas negras en la noche. Todo tiene luz. Y las grandes ciudades son totalmente iluminadas. Vivimos en una época que hay mucha luz. Pero en la época de Jesús no existía eso. O sea, en la época de Jesús era un tiempo de mucha oscuridad. Y estoy hablando literalmente para usar la alegoría que usó Jesús. ¿Por qué? Por ejemplo, la luz en su trasfondo histórico era muy escasa en la noche. Y las fuentes de luz eran muy apreciadas. O sea, en la lámpara que le echaban el aceite, hojarasca y madera en algunos casos. Después ya tuvieron una especie de vela, pero se puede imaginar, no sé si alguna vez has estado en un lugar donde no hay luz. Es una cosa tremenda. Yo me acuerdo hace muchos años, veníamos una noche de trabajar de Tacaná, allá lejos, y no había luz. Se había ido la luz como en 3 departamentos. Fue un apagón total. Y era una cosa impresionante. Cuando parábamos en el carro un momentito y se apagaba la luz, no se miraba uno ni las manos. O sea, estar en una oscuridad total, no sé, me imagino que alguna vez ha estado, es una cosa tremenda. Y tiene el agravante que si usted tiene que caminar es peor. Por eso es que usaban un tipo de lámpara que cuando tenían que caminar, la lámpara iba abajo con una especie de lazo o algo, y ahí llevaba la luz, y tenía que ir viendo por dónde iba a poner los pies, porque se podía ir en un barranco. Por eso es que la palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ese es el origen de ese proverbio, de esa palabra. Entonces Jesús utiliza la luz como una alegoría de la necesidad de alumbrar. Usted sabe que cuando usted alumbra, prácticamente usted tiene la capacidad de ver dónde está, qué está haciendo, por dónde se mueve, todo esto. Entonces, aquí dice: vosotros sois la luz del mundo. Y claro, está hablando literalmente en un tiempo de oscuridad. Y pone 2 ejemplos. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Una de las características interesantes de una ciudad es cuando en la noche, que se puede ver perfectamente, alguna vez, hoy van a ser las luces camperas, o sea, está todo aquello iluminado, se puede ver una ciudad. Yo tuve una experiencia muy interesante hace muchos años. Yo viajé en barco de Argentina a Uruguay por el Mar del Plata, y es interesante que nos fuimos de noche, porque hay un momento que la ciudad de Buenos Aires tiene mucha luz, y íbamos por un lugar que se llama Puerto Colonia en Uruguay. Es una ciudad más pequeña, pero hay un momento que por la curvatura de la tierra, eso es interesantísimo, empieza la ciudad como a meterse dentro del mar. Ya no se ve toda la ciudad, sino se ven solo los edificios altos y se van perdiendo dentro del mar. Ya no se ve, y ya es cuando se empieza a ver del otro lado. Es una experiencia bien interesante. Pero una ciudad, no, en un monte, una ciudad donde se tiene luz,
Dice Jesús como ejemplo no se puede esconder. Y si habían ciudades iluminadas, Roma y otras, con una serie de formas. Y el otro ejemplo, nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud. Un almud es como un guacalito. O sea, nadie va a poner una luz con tapada, que entonces no le alumbra a nadie. Sino el ejemplo que usa es, sino sobre un candelero y alumbra a los que están en la casa. Ahora, esta es la forma literal de la importancia de la luz. Y cuando lo aplica, como nosotros, como la luz del mundo, dice, así alumbre vuestra luz. Y aquí ya no está hablando de su linterna ni de nada de eso, está hablando de nuestra vida. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Uno de los aspectos más interesantes que vemos en este tiempo es una iglesia que ya no da testimonio. Es terrible, pero hay mucha gente que no sabe que alguien que tal vez es el vecino es cristiano. O sea, ¿por qué se ha ido perdiendo esto? Porque dejamos de ser luz. Entonces, si combinamos los dos elementos, fíjense, dos versículos tan sencillos, dice que somos sal de la tierra y somos luz del mundo. Y eso es a lo que se refiere la palabra cuando dice Jesús en Juan 20:21, como me envió el Padre, así también yo los envío. Recuerden que Jesús les habló de que era la luz, y el que andaba en él no andaba en tinieblas. Ese es un ejemplo bien claro de eso. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Cuáles los primeros dos roles importantes de la iglesia? Ser sal y luz de esta tierra en medio de esta generación. Ese es el punto. Un ejemplo que tenemos tremendo es la iglesia cristiana que nació en Roma, siendo perseguida y un montón de cosas, pero estaba en medio de una sociedad podrida. Roma era una sociedad podrida. Si usted lee el capítulo 1, la parte final del libro de Romanos, ahí describe quién era Roma realmente, y no tiene nada de distinto con la Sodoma y Gomorra de Génesis, ni con el tiempo del diluvio, porque siempre la humanidad ha tendido a pervertirse. Ese es el tema. Por eso esa luz y esa sal son fundamentales en cualquier sociedad. Ahora, ¿dónde somos luz y sal? ¿En la iglesia? No, en el mundo. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Hace mucho tiempo empezó a haber una tendencia, está asociada incluso con religiones orientales, que es el famoso ascetismo y la vida monástica. O sea, bueno, entonces para ser bueno me voy a vivir allá arriba a la montaña y no voy a hablar nunca más con nadie. Esa es la mentalidad. Ahora, ¿a eso mandó Jesús a la iglesia? No. Dijo, no te pido que los quites, no es cosa de quítalos de aquí, ponlos a vivir allá donde no se contaminen. No, te pido que los guardes del mundo. ¿Dónde es donde necesitamos ser sal y luz? En el mundo. Por eso es el rol que debe jugar la iglesia con esto. Y Dios nos ha dado todas las armas, empezando por el Espíritu Santo. Ese es el punto que tenemos que entender también. Ahora, veamos otro elemento. El tema de testigos. ¿Quién es un testigo? Antes que todo. Y analicémoslo en lenguaje popular. Un testigo es alguien que simplemente vio algo o experimentó algo y da fe de que eso es cierto. ¿Es correcto? Como le digo, podemos buscar un concepto teológico, no. Veámoslo simplemente. El cristiano es llamado a ser testigo. Ese es el punto. Y claro, no testigo, otros se pusieron el nombre de testigos, pero es de lo que menos tienen. No, ser testigos de Dios. En Hechos 1:8, el Señor, cuando partió, le dijo a la iglesia: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, hasta ahí está muy bonito. Todos quieren el Espíritu Santo. Por supuesto, es poder. Pero oiga lo que dice: y me seréis testigos.
y empieza un orden que va creciendo. Primero en Jerusalén, claro, ahí estaba empezando todo. Dice que cuando Jesús partió, había más de 500 hermanos que fueron testigos de eso. O sea, no habla de 2 ni de 3. Y cuando Lucas escribe su evangelio, dice: he tratado de poner en orden las cosas que fueron certísimas entre nosotros y que nos han contado los que las vieron. O sea, los primeros cristianos tenían un testimonio vivo de las cosas que habían pasado. Y dice: me seréis testigos primero en Jerusalén. Y ahí fue donde empezaron a predicar. Recuérdense que el día de Pentecostés se convirtieron 3,000 gentes en un solo sermón. Luego dice en Judea. Judea era toda la región donde estaba Jerusalén, por decir el departamento de Guatemala. Y luego dice en Samaria. Samaria era la próxima ciudad grande e importante que estaba después de Jerusalén. Allí era la capital del otro reino. Pero ya era una situación que no era aceptada por los judíos. Recuerden, el samaritano no era aceptado por ellos. Entonces, fíjense el orden que lleva. Primero Jerusalén, después toda la Judea y después Samaria. Es el orden en que está creciendo. Y luego dice: y hasta lo último de la tierra. Y claro, llegaron hasta lo último de la tierra. Tal vez no en estos primeros años, porque ni sabían que existía América, pero lógicamente con los siglos fueron llegando. Y hoy en día no hay parte donde no haya llegado el evangelio, aún en aquellos países que lo rechazan y que matan a los cristianos todavía al día de hoy, etc. Ahora, ¿cómo aplica esto sobre la vida del cristiano? Alguien me decía: es que este es el espíritu misionero. Sí, pero misionero en tu casa. Ahí es donde empieza. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Nuestra Jerusalén es nuestra casa. Y luego, ¿cuál es nuestra Judea? Todas las relaciones que tenemos en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Todo eso es nuestra Judea. Todos aquellos con que tenemos de una u otra forma un contacto. ¿Y quién es nuestra Samaria? Eso es ya salir de nuestra área, de nuestro confort, hacia aquellos que lo necesitan. Y eso es cabal. Recibiréis poder. O sea, yo sé que solos no van a poder con esta tarea, pero no es para que se sienten y se metan en la iglesia nada más a gozarse del poder de Dios, sino para que sean testigos. Y testigos desde la casa hasta lo que está allá afuera. Eso es a lo que se refería Jesús. Fíjense que palabra más importante es esta. Ahora, con el tema de testigos, también quiero hablar un momentito, todavía me da tiempo ahorita porque este tema va a seguir, el tema de los famosos atalayas. ¿Qué es un atalaya? En tiempos de guerra era muy importante poner, hoy en día, tal vez me ayuda hermano, les dicen vigías, o no me acuerdo cómo les dicen los militares, aquellos que tienen a cargo cuidar el campamento mientras los otros descansan. Esos eran los atalayas. Y en tiempos de guerra, en tiempo que el ejército estaba acampado, era muy importante que hubiera alguien que estuviera observando lo que estaba pasando y que diera aviso oportunamente para que todos se prepararan si venía el enemigo. Esa era la función del atalaya. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, el Señor le habla a Ezequiel como la función de atalaya de las cosas de Dios. Miren lo que dice Ezequiel 3:17: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Esa es la responsabilidad. Y es lo mismo del testigo. Tal vez tiene una función un poco diferente, pero al final es la misma cosa. Dice: te he puesto por atalaya. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Fíjese cómo aquí amarramos ser sal, ser luz,
ser testigos. Ese es el atalaya. O sea, ¿quién es el que mejor se da cuenta de todas las barbaridades que están pasando en el mundo en que vivimos, hermano? Es el cristiano. ¿Quién es el que se puede dar cuenta de todo lo que se está torciendo, de todo lo que está pasando? El cristiano. Por eso dice: oirás de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y hay un tema que es parte del mensaje de la iglesia de Dios. Oiga lo que dice, verso 18: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad. Pero oiga esto: pero su sangre te mandaré en tu mano. O sea, hay muchas situaciones en la vida donde alguien que tiene conocimiento de algo malo lo avisa a los que vienen atrás. Y si no dicen nada, ¿qué va a pasar? Todos se van a ir al barranco. Esa es la función de la atalaya. Y es la responsabilidad que el Señor le está dando al profeta. Usted sabe que la función del profeta, muchas veces la gente solo la interpreta en la función de ver al futuro, pero no es así la cosa. El profeta tenía varias funciones. No era solo decir: así, mira, ya en los postreros tiempos va a pasar ABCD. Eso es parte del profeta. Pero en primer término, el profeta tenía la característica de poder ver cosas que los demás no miraban y darse cuenta cuál era la condición de un pueblo, de una persona, de una familia. O sea, darse cuenta de cosas que ni la misma gente miraba. Esa era la función profética. Y la tercera, que es fundamental y la más importante de todas, era amonestar y amar a que se arrepintieran de esa mala condición en que estaban. Y es aquí en este sentido que le dice: tu amor, para que tú, dice, amonestes al impío y sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. Hay personas que saben o conviven con alguien que está destruyendo su vida, que está mal, y nunca le dicen nada. ¿Es cierto o no es cierto? Es que no me va a hacer caso, es que se va a enojar conmigo. Mire, mejor que se enoje, pero usted está cumpliendo lo que nos mandaron a hacer. Tal vez el otro ni cuenta se ha dado, o alguien no se ha dado cuenta, nadie. ¿Qué es apercibir? Apercibir es regañar, apercibir es advertir. Es una forma de decir: mira, así nada. Por ejemplo, alguien que va a 150, usted le va a decir: mire, bájele la velocidad, pues. Eso es apercibir, ¿entiende? Y dice que el impío sea percibido de su mal camino para que viva. Ese es el punto. Y dice: el impío morirá por su maldad, si usted no lo percibe. Pero aquí hay una advertencia muy tremenda: pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Sabe usted? Ahorita en Apocalipsis vamos a entrar un poquito en esto. ¿Será que mucha de la iglesia ha cumplido con apercibir al mundo de su mal camino? Y la respuesta es no, totalmente. ¿Por qué? Porque han dejado de ser luz y sal. ¿Por qué? Porque no están dando buen testimonio. Es como todo se llama aquí: sal, luz, testimonio, atalaya. Entonces, ¿qué sucede? Dios va a demandar de ellos el que nunca apercibieron al mundo y nunca advirtieron de lo que venía. Ese es el punto. Hasta tenemos iglesias aceptando, ya sabe usted, hasta un tipo de bodas y de todo. O sea, cómo la iglesia se ha ido prácticamente volviendo totalmente pagana y mundana. Y hay países ya en el mundo donde prácticamente las iglesias han casi que desaparecido. O sea, ya solo quedan como un sistema de aliviar la conciencia de la gente a través de prácticas religiosas, porque esa es la realidad. Por eso hacen eventos religiosos y eventos religiosos para que la gente cree que eso es cristianismo, que ahí están caminando bien, pero nadie les apercibe de su mal camino. Ese es el punto de eso.
verso 19, pero si tú amonestares al impío, y si no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú, oiga esto, habrás librado tu alma. Si usted cumplió la función de sal, luz y de testimonio. Si el otro no se convierte y no quiere nada, porque muchas veces la gente dice, ay, no, es que yo no les hablo porque no me van a hacer caso, es que no lo quieren entender. Muchas veces damos por hecho que alguien no quiere el evangelio, hermano. Y créanme, me tocó vivir en carne propia experiencias donde he visto que a veces lo que nosotros llamamos los peores son muchas veces los que más abiertos están a la palabra del evangelio, hermano. Increíble, increíble. Una vez alguien me dijo, es que ahí en esos lugares hay mucha necesidad. No, fíjese que la necesidad está más en la calle que ahí, porque ahí la gente es más sensible por las mismas circunstancias, mientras que muchas veces en la calle, con un montón de religión, la gente está en paz y está tranquila, creen que están bien. Y eso es lo peor que le puede pasar a alguien, hermano. Mires, a veces qué rico cuando no tenemos dolor de nada, pero vas a una tierrita en el ojo, vas a un dolorcito de muela, un pinchazo de algo para que se nos acabe la comodidad. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Eso es ser sal y luz de este mundo. Y dice, tú habrás librado tu alma. Tremenda situación esta. O sea que si yo cumplo mi función de atalaya, y aquí hay una responsabilidad, dice, tú oirás de mi boca mi palabra. Yo pregunto, entre más oigo yo la palabra de Dios, ¿tengo más responsabilidad de ser un atalaya o no? Porque si yo no sé muchas cosas, pero si yo estoy creciendo y estoy siendo instruido en la palabra, eso me hace cada día más responsable de ser mejor sal, mejor luz, mejor testimonio, ¿sí o no? Y de ser un verdadero atalaya, alguien que esté avisando al mundo lo que pasa. Fíjese que hay un ministerio en la palabra que es muy, muy tremendo, y es el ministerio del profeta Jeremías. Más de 60 años siendo un atalaya, amonestando al pueblo. Cuando usted lee Jeremías, ya no lo quería. Él mismo decía, Señor, cada vez que abro la boca es para traer juicio. Y es cierto, ya no quería. Hasta le dijo al Señor, ya mejor llévame contigo, ya no aguanto. ¿Se imagina? Era, como decimos, el que daba escozor en Israel, porque les decía la verdad. Ese es el punto del profeta. Pero al final, después de 60 y pico de años, no hubo quien se convirtiera, pero no podían decir que no había habido profeta entre ellos. No podían decir que no hubo alguien que se los dijo, y no una vez, sino muchas veces. Fíjese que empezó, el Señor le mandó a escribir a través de, tenía alguien que le ayudaba en eso, a escribir en un rollo las principales profecías. Y como él ya no podía presentarse ante el pueblo porque lo querían matar y linchar, precisamente porque era luz y sal, les ardía. Entonces manda a este escriba, ahorita se me olvidó el nombre, pero lo manda a que él vaya a leer lo que había prácticamente recibido del Señor el profeta. Y vienen los oficiales del rey y mandan a traer el rollo de lo que estaba ahí escrito para que se lo lean al rey. ¿Y sabe qué hizo el rey cuando le empezaron a leer lo del rollo? Lo agarró y lo tiró en una cosa de fuego que era para dar calor en invierno, para que se quemara. No le interesaba. Fíjense qué terrible eso, hermano. Y esa es la actitud. ¿Se acuerdan que lo que estamos estudiando ahorita de Apocalipsis habla de que los hombres blasfemaban contra Dios, no se arrepentían? Esa era la actitud. Y
Y el Señor le manda a que escriba otra vez esto y dice, y le añade otras cosas más. O sea, Dios no iba a cambiar su juicio sobre el pueblo, pero no podían decir el día de mañana que no habían tenido un profeta entre ellos. O sea, si el impío es a percibir y se arrepiente, gloria a Dios. Pero si rechaza, nosotros cumplimos la responsabilidad y él tendrá que enfrentar el fruto de las cosas. Ese es el punto de esto. Termino esta parte esta mañana, que vamos a seguir. Entendemos claramente, no es nada complicado ni teológico ni nada, lo que es la función de ser salvo. Muy claro. La función de ser luz, la función de ser testigos y la función de ser atalayas. El próximo mensaje vamos a hablar sobre el tema del testimonio de Pablo en este sentido en Hechos 26, y vamos a ver algunas otras exhortaciones que nos da Juan en Timoteo, en Primera de Pedro. Hay mucho sobre este tema en la palabra. Amén. Vamos a orar esta mañana.